Recuerdo el momento exacto en que mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Estaba en la impecable cocina de mi hija Sofía, con la maleta aún junto a la puerta, cuando mi yerno Carlos mencionó casualmente que habían hecho otros planes para las fiestas. La forma tan ensayada en que lo dijo. La manera en que Sofía evitó mirarme. El silencio doloroso que siguió. Tras conducir 6 horas desde Galicia con galletas caseras y regalos cuidadosamente envueltos, me estaban echando de una casa que yo misma les ayudé a comprar. Antes de continuar, dinos desde dónde nos lees. Y si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. Solo necesitamos nuestro espacio este año, explicó Carlos con esa sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. Los niños están en una edad delicada. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Demasiada estimulación no es buena para ellos. Como si su abuela, de entre todas las personas, fuera una extraña molesta. Tragué mi orgullo, me despedí de mis nietos con un beso y prometí llamarlos la mañana de Navidad. Me registré sola en un hotel por primera vez en las fiestas en 38 años. 3 semanas después, Carlos llamó. Su voz era diferente, cálida, casi desesperada. La oportunidad de la casa de sus sueños había llegado, pero necesitaban un aval con activos más sólidos para el préstamo. Qué curioso cómo la necesidad de espacio se convierte en la necesidad de mi firma cuando hay una mansión de 3 millones en juego. Nunca imaginé que a los 62 años estaría empezando de nuevo. Así no se suponía que debía ser la vida. Mi esposo, Juan, y yo lo teníamos todo planeado: jubilación, viajes, ser abuelos presentes. Pero la vida rara vez sigue nuestros planes cuidadosamente trazados, ¿verdad? Conocí a Juan Fernández en mi 2º año como maestra de educación especial en la escuela primaria de Los Pinos. Él fue voluntario en una recaudación de fondos escolar, un hombre tranquilo con ojos amables, que manejaba el dinero de otros con el mismo cuidado que más tarde mostraría por nuestra familia. Nos casamos en 1 año, y nuestra hija Sofía nació exactamente 9 meses después, nuestro pequeño milagro. Esos primeros años fueron económicamente ajustados. Enseñar a niños con necesidades especiales llenaba mi alma, pero no nuestra cuenta bancaria. Juan aún estaba construyendo su negocio de asesoría financiera, trabajando jornadas de 12 horas para establecerse. Vivíamos en una modesta casa de 2 habitaciones, ahorrábamos cada céntimo y nos enfocábamos en darle a Sofía el mejor futuro posible. Incluso entonces, noté la fascinación de Sofía por las cosas hermosas. Mientras otros niños pedían juguetes, ella señalaba revistas brillantes, casas con grandes entradas y jardines extensos. Algún día, decía con total certeza, voy a vivir ahí. Juan y yo intercambiábamos miradas, mitad orgullosos de su ambición, mitad preocupados por su materialismo. A medida que Sofía crecía, nuestras finanzas mejoraron. El negocio de Juan prosperó. Tenía un don para hacer inversiones cautelosas que producían retornos constantes. No riqueza espectacular, sino seguridad cómoda. Nos mudamos a una casa más grande en un mejor distrito escolar. Financiamos la educación universitaria de Sofía en una prestigiosa universidad sin que ella necesitara préstamos. La ayudamos a conseguir una pasantía en una reconocida empresa de marketing, donde eventualmente construyó su carrera. Cuando Sofía trajo a Carlos a casa durante su último año de universidad, sentí de inmediato que él la veía, y por extensión a nosotros, como un escalón. Provenía de una familia de dinero antiguo que ya no existía, dejando solo el apellido y las expectativas. Era guapo, encantador y hablaba apasionadamente de sus ambiciones en el desarrollo inmobiliario. Pero había algo calculado en su atención hacia Juan, algo teatral en su interés por nuestra historia familiar. Solo está nervioso, defendió Sofía cuando expresé suavemente mis preocupaciones. Admira mucho a papá, ya lo verás. Es diferente cuando lo conoces. Y por un tiempo, quise creerle. Su boda fue hermosa, aunque extravagante para nuestros medios. Juan y yo contribuimos significativamente, queríamos que su día fuera perfecto.
La familia de Carlos, los García, asistió con sus ropas de diseño y ojos críticos, evaluando claramente si Sofía era una pareja adecuada para su hijo. Su aprobación parecía depender enteramente de la ostentación del evento, no del amor entre la pareja. Cuando Sofía y Carlos anunciaron que buscaban casa en Las Colinas, uno de los suburbios más caros de Madrid, Juan expresó preocupación por su sobreextensión. Carlos se ofendió. Este es exactamente el lugar donde necesitamos estar para mis conexiones de negocios, insistió. A veces hay que proyectar éxito para lograrlo. Juan y yo terminamos aportando 150,000 euros para el pago inicial, casi la mitad de nuestros ahorros para la jubilación, para ayudarles a asegurar una casa de estilo colonial en el vecindario correcto. Nos dijimos que era una inversión en su futuro, en nuestra relación con nuestros futuros nietos. Carlos aseguró que era una ayuda temporal. Su negocio despegaría pronto y él se encargaría de todo. Luego llegó Pablo, nuestro primer nieto. Tomé un permiso prolongado de la enseñanza para ayudar a Sofía durante esos primeros meses difíciles. Cociné, limpié, hice alimentaciones de medianoche y le di descansos cuando la depresión posparto la dejaba llorosa y abrumada. Carlos estuvo notablemente ausente durante este tiempo, siempre en reuniones de negocios cruciales o eventos de networking. A menudo regresaba al hotel tarde en la noche después de ayudar a Sofía, para encontrar mensajes de Juan describiendo la quietud de nuestro hogar vacío. Te extrañamos, escribía. Pero ellos te necesitan más ahora. Ana llegó 3 años después, y repetí el mismo proceso de apoyo. Para entonces, a Juan le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca en etapa temprana. El médico recomendó reducir el estrés y revisiones regulares. Aún así, conducía las 6 horas a Madrid varios fines de semana al mes para que ambos pudiéramos estar presentes para nuestros nietos. Los proyectos inmobiliarios de Carlos seguían perpetuamente al borde del éxito, siempre a un trato de la gran ruptura. Ocasionalmente, compartia actualizações prometedoras ou nos levava a cenas elaboradas para celebrar asociações potenciales. En retrospectiva, esas cenas parecían estratégicamente programadas alrededor de refinanciaciones hipotecarias o plazos de matrícula de escuelas privadas. Cuando la salud de Juan se deterioró más rápido de lo esperado, reduje mi enseñanza a medio tiempo para cuidarlo. Las facturas médicas se acumulaban a pesar del seguro. Sofía visitaba ocasionalmente, siempre trayendo a los niños, lo que alegraba inmensamente los días de Juan. Carlos venía con menos frecuencia, normalmente con excusas de última hora por emergencias laborales. En un día particularmente bueno, unos 7 meses antes de su muerte, Juan pasó varias horas al teléfono con su socio de inversión, Miguel Torres. Habían sido amigos desde la universidad, construyendo juntos su negocio de asesoría financiera antes de manejar carteras de clientes separadas. No pensé mucho en ello en ese momento. A menudo consultaban sobre estrategias de inversión. Más tarde, supe el verdadero propósito de esas conversaciones. Juan falleció un martes por la tarde en abril. Había estado leyendo a Pablo y Ana por videollamada esa misma mañana, prometiendo llevarlos a pescar cuando el abuelo estuviera más fuerte. Al atardecer, se fue. Un ataque cardíaco masivo final que llegó rápidamente, al menos ahorrándole un sufrimiento prolongado. Sofía estaba genuinamente devastada. Durante 2 semanas, se quedó en Galicia ayudándome a organizar el funeral y comenzar a ordenar los asuntos de Juan. Carlos asistió al funeral, pero regresó a Madrid inmediatamente después, citando una oportunidad imperdible con inversores internacionales. En la niebla del duelo que siguió, apenas era consciente de firmar los papeles que nuestro abogado familiar, Javier López, ponía frente a mí. Documentos de seguros, transferencias de propiedades, cuentas bancarias. Confié en el proceso, enfocándome en cambio en la aplastante ausencia en nuestro hogar. El silencio que me seguía de habitación en habitación. A medida que pasaban los meses y el shock inicial se desvanecía, comencé a contemplar mi futuro. Nuestra casa se sentía demasiado grande, demasiado llena de recuerdos. Los nietos crecían en Madrid, perdiendo los momentos cotidianos que anhelaba presenciar. Tras 35 años enseñando a niños con necesidades especiales,
Tomé una jubilación anticipada para cuidar de Juan. Ahora no tenía esposo, ni carrera, ni una hija cerca, a 6 horas de distancia. Vendí nuestra casa en Los Pinos, generando una ganancia modesta en el creciente mercado inmobiliario de Galicia. Combinado con el seguro de vida de Juan y nuestros ahorros, tenía aproximadamente 780,000 euros. Suficiente, calculé, para comprar un pequeño apartamento cerca de Sofía y mantener mi independencia financiera. Podía estar presente para mis nietos mientras les daba a sus padres el espacio necesario. Parecía la solución perfecta. Llamé a Sofía para compartir mis planes, esperando su entusiasmo. He estado mirando apartamentos en las colinas, expliqué. Nada extravagante, solo un pequeño piso de 2 habitaciones a 15 minutos de ustedes. Su respuesta fue extrañamente vacilante. Eso es una gran decisión, mamá. ¿Realmente lo has pensado bien? El costo de vida en Madrid es mucho más alto que en Galicia. He hecho los cálculos, le aseguré. Es ajustado, pero manejable, y estar cerca de ti y los niños vale cada céntimo. Déjame hablar con Carlos, dijo. Deberíamos discutirlo como familia. Al día siguiente, Carlos llamó con preocupaciones sobre mi decisión apresurada mientras aún estaba de luto. Sugirió que esperara al menos un año, tal vez alquilara temporalmente si insistía en mudarme. Su argumento sonaba razonable, incluso afectuoso, pero algo en su tono se sentía fuera de lugar, como si estuviera construyendo barreras mientras fingía eliminarlas. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. A pesar de todo, seguí su consejo. Alquilé un pequeño apartamento amueblado en las colinas con un contrato de 6 meses, lo que me permitió probar antes de comprometerme a una compra. Llegué a principios de noviembre, ansiosa por ayudar con los preparativos de Navidad y experimentar una temporada festiva completa con mi familia. La primera semana fue relativamente bien. Visitaba su casa todos los días, llevaba a los niños al parque después de la escuela y preparaba comidas que Carlos elogiaba especialmente. Sofía parecía genuinamente feliz de tenerme cerca, a menudo llamándome al mediodía para ver si podía recoger a los niños o hacer pequeños recados. Me sentía útil, conectada, necesitada. Pero a medida que se acercaba la Navidad, noté un cambio en el comportamiento de Carlos. Comenzó a mencionar su apretada agenda social y la importancia de mantener conexiones con los círculos correctos. Las invitaciones a cenar se volvieron menos frecuentes. Cuando estaba en su casa, él tomaba llamadas de negocios en la habitación contigua, su voz resonando mientras hablaba de reuniones exclusivas y celebraciones familiares íntimas. 2 días antes de Navidad, llegué a su casa con ingredientes para mi tradicional salsa de arándanos y tarta de queso, recetas que habían sido protagonistas de nuestras celebraciones familiares durante décadas. Apenas había descargado las compras cuando Carlos entró en la cocina, con Sofía nerviosa detrás de él. Elena, comenzó con una naturalidad ensayada, queríamos hablar contigo sobre los planes para las fiestas. Las bolsas de la compra seguían en la encimera. La puerta del frigorífico estaba abierta. Recuerdo estos detalles vívidamente, el telón de fondo cotidiano del momento en que mi mundo cambió. Hemos sido invitados a pasar la Navidad con los Martínez, continuó Carlos. Ricardo Martínez encabeza el grupo de inversión que he estado buscando durante meses. Esta cena podría asegurar nuestro futuro. ¡Qué maravilla!, dije, continuando con el desembalaje de arándanos y queso crema. ¿A qué hora debo llegar? Traeré estos platos. Siguió un silencio tenso. Sofía miraba al suelo. Es una reunión íntima, explicó Carlos, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Muy exclusiva. Los Martínez son muy particulares con su lista de invitados. Dejé de desembalar, la comprensión llegó lentamente. No me están incluyendo en Navidad. Carlos Carrasco. Es estrictamente de negocios, Elena. No podíamos rechazar. ¿Y Año Nuevo?, pregunté en voz baja. Sofía finalmente habló, su voz pequeña. La madre de Carlos ha organizado un viaje a los Pirineos para Año Nuevo. Ya está pagado. Un regalo de ella. Entiendo.
Volví a guardar los arándanos en la bolsa con cuidado. ¿Y dónde pasarán la Navidad Pablo y Ana si están de networking? Los Martínez tienen hijos de su edad, dijo Carlos rápidamente. Es un evento familiar, solo que no incluye a la familia extensa. Terminé por él. Mamá, por favor, entiende, suplicó Sofía. Esto es importante para el negocio de Carlos, para nuestro futuro. Miré a mi hija, realmente la miré. La ropa de diseño que no encajaba con su presupuesto, el cabello con mechas que requería mantenimiento mensual, el maquillaje cuidadoso que ocultaba las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Estaba atrapada en una vida que no podía permitirse, tratando desesperadamente de mantener las apariencias para un esposo cuyas ambiciones superaban constantemente sus medios. Quise zarandearla, hacerla ver lo que estaba pasando. En cambio, simplemente pregunté, ¿y dónde debería pasar las fiestas, Sofía? Carlos respondió antes que ella. Escuché que el Hotel Riverside ofrece un paquete navideño encantador. Muy elegante. O tal vez prefieras visitar a tu hermana en Sevilla. El clima es mucho mejor allí en esta época del año. Mi hermana había fallecido 3 años antes de cáncer de mama. Carlos había enviado flores al funeral, pero no asistió, citando una muestra de propiedad imperdible. El hecho de que olvidara o nunca se molestara en recordar este detalle significativo cristalizó todo para mí. Recogí mis bolsas de compras sin decir otra palabra y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché el susurro de Sofía, «Mamá, espera». Pero la voz más firme de Carlos, «Déjala procesarlo», la detuvo. Mientras colocaba las bolsas en mi coche, Pablo y Ana salieron corriendo del patio trasero donde habían estado jugando. «Abuela, ¿vas a hacer tarta de queso?», preguntó Pablo, sus ojos brillando con anticipación. «Hoy no, cariño», logré decir, arrodillándome para abrazarlos a ambos. «Pero siempre haces tarta de queso para Navidad», insistió Ana, su pequeña frente arrugada por la confusión. «La abuela no se unirá a nosotros para Navidad este año», explicó Carlos, apareciendo de repente en la puerta. «La abuela tiene otros planes». La mirada de decepción en sus rostros casi me rompió. Los abracé más fuerte, prometiendo verlos pronto, aunque no tenía idea de cuándo sería eso. Mientras conducía, miré por el retrovisor. Carlos tenía su brazo alrededor de los hombros de Sofía, guiándola de vuelta al interior. Mis nietos estaban en el camino de entrada, aún saludando, haciéndose más pequeños con la distancia. Pasé la Navidad sola en mi apartamento alquilado, viendo desfiles navideños en la televisión e intentando no pensar en la silla vacía en la mesa de los Martínez que fácilmente podría haberme acomodado. Preparé una pechuga de pavó pequeña y una porción individual de salsa de arándanos, manteniendo las tradiciones incluso en soledad. La llamada de Sofía llegó tarde esa noche, su voz ligeramente arrastrada por el vino. «Mamá, lo siento mucho. No fue mi idea. Carlos insistió en que sería incómodo llevarte». Los Martínez fueron horribles, presumiendo de sus fotos de vacaciones en Mallorca y alardeando sobre los tutores privados de sus hijos. Hizo una pausa y luego susurró, «Ojalá hubieras estado aquí en cambio». La perdoné. Por supuesto, era mi hija, atrapada entre la lealtad a su madre y la sumisión a su esposo. Pero algo había cambiado fundamentalmente en nuestra relación. Una confianza rota, una línea cruzada. Diciembre llegó con un ánimo forzado y una distancia calculada. Se me permitían visitas cuidadosamente programadas con los nietos, salidas por la tarde a lugares aprobados, siempre regresándolos puntualmente para la cena. Carlos se aseguraba de que entendiera que estas eran concesiones en su apretado calendario navideño. Sofía enviaba frecuentemente mensajes de disculpa por cancelaciones de última hora debido a funciones navideñas importantes. El golpe final llegó una semana antes de Navidad. Me habían invitado para un breve intercambio de regalos antes de que partieran hacia los Pirineos. Una ventana de 2 horas el 23 de diciembre considerada aceptable en su horario. Llegué con regalos cuidadosamente seleccionados, un juego de química para Pablo, amante de la ciencia, un libro ilustrado de astronomía para la curiosa Ana, un suéter de cachemira para Sofía que había estirado mi presupuesto considerablemente. Mientras los niños desenvolvían sus regalos con entusiasmo,
Carlos anunció que necesitaba discutir algo conmigo en privado. En la cocina, lejos de los oídos pequeños y ansiosos, explicó que sus planes navideños habían cambiado. La reserva del chalet de esquí de Diana se cayó, dijo, refiriéndose a su madre. Pero hemos asegurado una oportunidad aún mejor. Los Fernández nos han invitado a su complejo en Vaqueira. Juan Fernández es el mayor desarrollador del noreste. Esto podría ser transformador para mi carrera. Entiendo, dije en voz baja, ya anticipando la siguiente parte. La cuestión es, continuó Carlos, revisando su Rolex, una compra reciente que había cuestionado dado su situación financiera. Son muy particulares con su lista de invitados. Muy exclusiva. Y no estoy incluida. Terminé por él. Es estrictamente para contactos de negocios y sus familias inmediatas, confirmó, sin mirarme a los ojos. Diana estará allí, por supuesto, como mi madre. Pero yo era prescindible, innecesaria, una molestia para su ascenso social. Entiendo, dije simplemente. Sabía que lo entenderías, respondió Carlos, apretando mi hombro. Siempre eres tan razonable, Elena. Asentí, tragando el dolor. ¿Cuándo parten? Mañana por la mañana. Vuelo temprano. Su teléfono vibró, y lo revisó de inmediato, ya mentalmente en otro lugar. Escucha, ya que estamos solos, deberíamos discutir algo importante después de las fiestas. Una oportunidad de negocio que podría beneficiarnos a todos. Pero no ahora. Demasiado caos. Reconocí la estrategia, la zanahoria de inclusión, la promesa de consideración futura. Era la misma técnica que había usado innumerables veces con Juan. Esa noche, tras despedidas llorosas con mis nietos, que no entendían por qué la abuela no celebraría la Navidad con ellos, regresé a mi apartamento vacío. El pequeño árbol artificial que decoré parecía de repente patético, los regalos envueltos debajo de él, sin sentido, sin la emoción de los niños. Por primera vez desde la muerte de Juan, me permití llorar de verdad. No las lágrimas silenciosas de duelo que derramé en su funeral, sino sollozos crudos y enojados que venían desde lo más profundo de mí. Lloré por las tradiciones navideñas abandonadas, por los nietos a quienes se les enseñaba que su abuela era opcional, por mi hija transformándose lentamente en alguien que apenas reconocía. Y lloré por Juan, quien nunca habría permitido que esto sucediera, quien habría resistido firme en las manipulaciones de Carlos, quien habría protegido el corazón de nuestra familia por encima de las apariencias sociales. Mientras se acercaba la medianoche, me sequé las lágrimas e hice una decisión. Esta sería la última Navidad que pasaría sola. La última vez que aceptaría ser un pensamiento secundario en la vida de mi propia familia. Algo tenía que cambiar. Lo que no me di cuenta fue cuán pronto llegaría ese cambio o que vendría en forma de una llamada urgente de Carlos mismo solo 3 semanas después. Parte 2. El momento de la verdad. Las fiestas pasaron en un borrón de soledad. Me ofrecí como voluntaria en un comedor social el día de Navidad, encontrando algo de consuelo en ayudar a otros aún menos afortunados que yo. Decliné invitaciones de vecinos amables que no podían soportar la idea de que esa pobre viuda pasara Año Nuevo sola. Necesitaba la soledad para pensar, planear, recalibrar mis expectativas. A mediados de enero, había hecho las paces con regresar a Galicia. Madrid claramente no tenía lugar para mí. Comencé a investigar comunidades más pequeñas cerca de Santiago, donde mi pensión de maestra se estiraría más. Contacté a un agente inmobiliario sobre listar mi casa en Los Pinos, que había estado alquilando mes a mes. Incluso me uní a un grupo en línea para abuelos navegando relaciones a larga distancia con sus nietos. Entonces Carlos llamó. Su voz tenía una cualidad que nunca había escuchado antes. Algo casi como humildad, aunque demasiado calculado para ser genuino. Elena, espero que estés bien. Te extrañamos durante las fiestas. La mentira descarada casi me hizo reír. ¿De verdad? ¡Qué amable! Si notó mi tono seco, lo ignoró. Escucha, ha pasado algo increíble. Una oportunidad que hemos estado esperando. La finca de los López en la calle del Lago finalmente está a la venta. Permanecí en silencio, esperando el motivo de esta llamada. Elena, es perfecta. 7 habitaciones, piscina cubierta,
casa de invitados, 3 acres directamente en el lago. Los López solo la están mostrando a compradores selectos antes de la lista pública. Su voz se volvía cada vez más animada. Esta es la casa, Elena. La que consolidará nuestra posición en la sociedad de las colinas. Suena encantador, Carlos, dije con cuidado. Pero, ¿por qué me lo cuentas? Una ligera pausa. Bueno, Sofía pensó que querría saberlo. Siempre has sido tan solidaria con nuestros objetivos. Lo aprecio, pero en realidad estoy planeando regresar a Galicia. Mi alquiler aquí termina en febrero. Sobre eso, dijo rápidamente. Hemos estado discutiendo tu situación de vivienda. Tenerte en Galicia parece tan lejano, especialmente de los niños. La repentina preocupación por mi cercanía a los nietos después de haberme desterrado efectivamente durante las fiestas era transparentemente táctica. Espere. Elena, ¿podrías pasar por la casa mañana, digamos a las 10? Hay algo importante que nos gustaría discutir contigo. Acepté, la curiosidad superando mi reticencia. A la mañana siguiente, llegué a su casa colonial y encontré a ambos, Carlos y Sofía, esperando, inusualmente bien vestidos para una discusión familiar casual. Carlos había preparado café en su costosa máquina, algo que nunca había hecho durante mis visitas anteriores. «Mamá, te ves genial», dijo Sofía, abrazándome con un entusiasmo inusual. ¿Has hecho algo diferente con tu cabello? No lo había hecho. Mi cabello gris en un corte bob era exactamente como había sido durante el rechazo navideño. Acepté el café y me senté en la silla ofrecida, esperando el espectáculo que habían planeado. Carlos no decepcionó. Sacó una carpeta con fotografías brillantes, tomas profesionales de una enorme mansión con jardines cuidados y frente al lago. La finca de los López, anunció orgullosamente. Casi 8,000 pies cuadrados de pura perfección arquitectónica. Asentí cortésmente, hojeando imágenes de habitaciones cavernosas con techos artesonados, una cocina más grande que todo mi apartamento, baños con suelos de mármol calentados. Está listada en 3,2 millones, continuó Carlos. Pero Ricardo Martínez, ¿recuerdas de Navidad? Tiene información privilegiada de que aceptarán 2,9 si podemos movernos rápidamente. Levanté la vista de las fotos. Eso es significativamente más que su casa actual. Por eso es tan emocionante, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. El mercado finalmente ha reconocido mi trabajo de desarrollo. La conexión de Vaqueira dio frutos. Juan Fernández me está incluyendo en el proyecto del paseo marítimo. Sofía intervino. Es una gran oportunidad, mamá. 6 edificios de lujo a lo largo del río. Carlos liderará el diseño de la torre residencial. Asentí de nuevo, aún esperando el verdadero propósito de esta reunión. No tuve que esperar mucho. La cuestión es, dijo Carlos, su tono cambiando a algo más cuidadoso. Necesitamos movernos rápido. Los Gómez y los Pérez también están interesados en la propiedad. Necesitamos demostrar preparación financiera de inmediato. ¿Y cómo planean hacer eso?, pregunté, aunque empezaba a ver hacia dónde iba esto. Carlos y Sofía intercambiaron miradas. Ella asintió alentadoramente. Hemos sido preaprobados para la hipoteca, explicó Carlos. Pero dado el cronograma acelerado y la situación competitiva, el banco ha solicitado seguridad adicional. ¿Qué tipo de seguridad? Carlos Carraspio. Un aval con activos sustanciales. Alguien con excelente crédito y liquidez significativa. El verdadero propósito del café, los cumplidos, la repentina preocupación por mis arreglos de vivienda quedó cristalino. Dejé la taza y miré directamente a mi hija. Quieren que avale una hipoteca de 3 millones. Es solo una formalidad, intervino Carlos rápidamente. Con el proyecto del paseo marítimo, mis ingresos cubrirán más que los pagos. Tu firma es solo para agilizar el proceso. Me volví hacia él. Si es solo una formalidad, ¿por qué no pedirle a tu madre? Diana tiene activos sustanciales, ¿no? Su sonrisa se tensó. Las finanzas de Diana son complejas. Tiene activos, pero está corta de efectivo en este momento. Varias inversiones están atadas. Entiendo. Volví a mirar las fotos,
pensando en mi modesta pensión de maestra y los 780,000 euros que representaban todos mis ahorros y seguridad. ¿Y qué pasa si algo sale mal con el proyecto del paseo marítimo? Nada saldrá mal, insistió Carlos, un destello de irritación cruzando su rostro. Esto es un éxito garantizado. Nada en bienes raíces está garantizado, contrarresté en voz baja. Juan me enseñó eso. Sofía tomó mi mano. Mamá, esto es importante para nosotros, para nuestro futuro. Los niños tendrían tanto espacio. Una sala de juegos, una piscina. Ana podría tomar las clases de baile que ha estado pidiendo. Miré a mi hija, reconociendo la manipulación emocional, pero aún sintiendo su atracción. Sofía, avalar pondría en riesgo toda mi seguridad financiera. Si algo pasara, si el proyecto de Carlos fracasara, si el mercado cayera, podría perderlo todo. Eso no pasará, insistió Carlos. Pero si lo hiciera, presioné. Entonces lo resolveríamos como familia, dijo Sofía, apretando mi mano. Eso es lo que hacen las familias, ¿verdad? Apoyarse mutuamente en los desafíos. La ironía era tan densa que apenas podía respirar. Apoyarse mutuamente. Como durante las fiestas. Sofía tuvo la decencia de parecer avergonzada. Carlos, sin embargo, cambió de estrategia de inmediato. Elena, sé que las fiestas fueron complicadas. Manejamos las cosas mal, pero esta es nuestra oportunidad de unirnos verdaderamente como familia. Se inclinó hacia adelante, suavizando la voz. De hecho, la casa de invitados sería perfecta para ti. 2 habitaciones, su propia cocina, entrada privada. Podrías tener independencia mientras estás allí para Pablo y Ana. Lo miré fijamente. Me estás ofreciendo la casa de invitados después de excluirme explícitamente de las fiestas. Las personas cometen errores, dijo Carlos suavemente. Juzgué mal la situación, pero esta es nuestra oportunidad de corregirlo, de crear el arreglo perfecto para todos. Me levanté, de repente necesitando espacio de sus rostros expectantes. Caminé hacia la ventana, mirando al patio donde jugaban mis nietos, pensando en Juan y qué aconsejaría en este momento. ¿Cuándo necesitan mi respuesta? Pregunté finalmente. La muestra es mañana al mediodía, respondió Carlos. Si traemos la carta de preaprobación y la documentación del aval, podemos potencialmente presentar una oferta en el acto. 24 horas para decidir si arriesgar todo mi futuro financiero por una familia que me había considerado prescindible semanas antes. Asentí lentamente. Necesito revisar mis finanzas, consultar a mis asesores. Por supuesto, acordó Carlos de inmediato. Tómate el tiempo que necesites. Hizo una pausa, luego añadió. Aunque si pudiéramos tener tu respuesta para el desayuno de mañana, sería ideal para los preparativos. Recogí mi bolso, declinando su oferta de almuerzo. Mientras llegaba a la puerta, Carlos llamó tras de mí. Elena, solo para que lo sepas, la casa de invitados tiene una vista perfecta del lago. Imagina ver el amanecer cada mañana con tu café. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Asentí sin compromiso y me fui, mi mente ya corriendo con cálculos y consecuencias. De vuelta en mi apartamento, extendí mis documentos financieros sobre la pequeña mesa del comedor. Los números no mentían. Avalar sería enormemente arriesgado. Si el proyecto de Carlos fallaba, si sus ingresos no podían soportar los enormes pagos de la hipoteca, mis ahorros y pensión serían completamente inadecuados como respaldo. Podría perder todo lo que Juan y yo habíamos trabajado durante 40 años. La decisión racional era obvia. El cálculo emocional era más complejo. Pensé en Pablo y Ana, inocentes en toda esta manipulación adulta. ¿Rechazar ayudar dañaría mi relación ya tenue con ellos? ¿Usaría Carlos mi negativa para alejarme aún más de sus vidas? Mientras caía la tarde, alcancé mi teléfono para llamar a la única persona que podría ofrecer un consejo objetivo. Miguel Torres, el socio de negocios de Juan desde hace mucho tiempo, respondió al segundo timbre. Elena, qué sorpresa tan maravillosa. ¿Cómo estás sobrellevándolo? La calidez genuina en su voz casi me deshizo. Expliqué la situación lo más objetivamente posible, exponiendo la solicitud de Carlos y mis preocupaciones.
Miguel guardó silencio por varios momentos después de que terminé. Elena, ¿sabes por qué Juan pasó tanto tiempo al teléfono conmigo antes de fallecer? Consejos de inversión, asumí. En cierto modo, dijo Miguel con cuidado. Estaba profundamente preocupado por la capacidad financiera de Carlos, por su patrón de sobreextensión, por su tendencia a usar relaciones personales para obtener ganancias financieras. La confirmación de las preocupaciones de Juan golpeó fuerte, aunque no era completamente sorprendente. Juan quería protegerte, continuó Miguel. Había visto el patrón con Sofía y Carlos, el pago inicial de la casa, los préstamos para la matrícula de escuelas privadas que nunca fueron reembolsados, la asistencia financiera temporal que de alguna manera se volvió permanente. Cerré los ojos, recordando todas las veces que Juan había expresado vacilación, solo para ceder ante las súplicas de Sofía o las promesas de Carlos. Antes de darte mi consejo profesional, dijo Miguel, hay algo que deberías saber, algo que podría afectar tu decisión. Escuché con creciente asombro mientras Miguel explicaba lo que Juan había arreglado en esos últimos meses. Un fideicomiso cuidadosamente estructurado que maduraría exactamente 9 meses después de su muerte, diseñado para proporcionarme seguridad financiera independiente de la influencia de Sofía y Carlos. Sabía que eventualmente irían tras tu dinero, dijo Miguel en voz baja. Juan quería asegurarse de que tuvieras opciones. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, atónita por la revelación. Los términos del fideicomiso eran específicos. No debía ser informada hasta la fecha de maduración o, dudó, hasta que Carlos hiciese una solicitud financiera significativa que pudiera comprometer tu seguridad. Me recosté, abrumada por esta protección póstuma de un esposo que había conocido nuestras dinámicas familiares mejor de lo que yo había entendido. ¿Cuánto? Pregunté finalmente. La inversión inicial fue modesta, explicó Miguel. Pero Juan tenía talento para identificar empresas subvaloradas. Una acción tecnológica en particular rindió excepcionalmente bien. Nombró una cifra que momentáneamente me dejó sin aliento. Eso no puede ser correcto, susurré. Te aseguro que lo es, respondió Miguel. El regalo final de Juan para ti. Independencia financiera. La pregunta ahora es, ¿qué harás con ella? Mientras colgaba, mirando el modesto apartamento que había parecido mi única opción horas antes, una inesperada sensación de calma se asentó en mí. Juan me había dado más que dinero. Me había dado libertad. La libertad de tomar decisiones basadas en mi valía en lugar de mi vulnerabilidad. Pasé la noche considerando mis opciones, sopesando alternativas y elaborando mi respuesta. Por la mañana, tenía mi respuesta. Le envié un mensaje a Carlos, estaré en tu casa a las 10 de la mañana para discutir la solicitud de aval. Cuando llegué, tanto Carlos como Sofía estaban esperando ansiosamente. Café fresco, pasteles de la panadería cara del centro, incluso flores en la mesa, todo orquestado para crear una atmósfera de calidez familiar que había estado conspicuamente ausente durante las fiestas. Mamá, ¿dormiste bien? Preguntó Sofía, sacando una silla para mí. Te veías cansada. Tuve mucho en qué pensar, respondí, aceptando el café ofrecido, pero declinando el pastel. No todos los días me piden arriesgar todo mi futuro financiero. Carlos fue directo al grano. ¿Has tomado una decisión? La muestra es al mediodía. Dejé mi taza de café cuidadosamente. Sí, la he tomado. Antes de compartirla, me gustaría hacerte una pregunta, Carlos. Su sonrisa vaciló ligeramente. Por supuesto, mencionaste la casa de invitados como parte de este arreglo. ¿Vivir allí sería una condición para mi aval? En absoluto, respondió rápidamente. Es una opción que ofrecemos, un beneficio. ¿Y si elijo no vivir en la casa de invitados, si prefiero mi propia residencia separada? Carlos y Sofía intercambiaron miradas. Eso sería tu elección, por supuesto, dijo con cuidado. Aunque tenerte en la propiedad sería conveniente para los niños. ¿Convenient? Repetí. Como tenerme cerca cuando necesitan cuidado infantil, pero no cuando están celebrando las fiestas. Sofía se estremeció. La expresión de Carlos se endureció ligeramente antes de que forzara su sonrisa de nuevo en su lugar. Elena,
Entiendo que aún estás dolida por las fiestas. Es justo, pero esta es una oportunidad para avanzar, para crear un mejor arreglo para todos. Assentí lentamente. He dado mucha consideración a mi papel en esta familia, sobre qué obligación tengo de apoyar tus ambiciones, Carlos. Se inclinaron hacia adelante expectantes. Mi respuesta es no. El silencio que siguió a mi negativa fue ensordecedor. La sonrisa practicada de Carlos vaciló, luego desapareció por completo. Los ojos de Sofía se abrieron con incredulidad, su taza de café suspendida a medio camino de sus labios. No. Logró decir Carlos finalmente, como si la palabra en sí fuera incomprensible. Quiero decir, no avalaré tu hipoteca, respondí con calma. No es una decisión financiera sólida para mí. La cara de Carlos enrojeció. Puso su taza con un fuerte tintineo. No entiendo. Esta es una oportunidad garantizada. El proyecto del paseo marítimo cubrirá más que... Nada en bienes raíces está garantizado, interrumpí suavemente. Me estás pidiendo que arriesgue todo mi futuro financiero en tus proyecciones de negocio. No puedo hacer eso. Sofía encontró su voz. Mamá, esta es la casa de nuestros sueños. Nuestra única oportunidad en... ¿En qué, Sofía? Avance social. Impresionar a los Martínez y Fernández. Suspire. Los sueños necesitan construirse sobre cimientos sólidos, no sobre finanzas precarias. La máscara de civilidad de Carlos se deslizó por completo. No puedo creer esto después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Repetí genuinamente curiosa. ¿Qué han hecho exactamente por mí, Carlos? Él titubeó, claramente buscando ejemplos. Nosotros, te hemos incluido en nuestras vidas. Te hemos dado acceso a los niños. ¿Acceso? Repetí, como si mis propios nietos fueran un privilegio que controlas, no una relación que he ganado. No es lo que quiso decir, intervino Sofía rápidamente. Es exactamente lo que quiso decir, contrarresté. Hace apenas unas semanas, no era bienvenida en tu casa para las fiestas. Hoy, me estás ofreciendo una casa de invitados. Lo único que ha cambiado es que ahora necesitas algo de mí. La expresión de Carlos se endureció. Esto no es solo sobre nosotros. Piensa en Pablo y Ana. Merecen las oportunidades que este movimiento proporcionaría. Fue un golpe bajo usando a los niños, pero no inesperado. Mis nietos se beneficiarían mucho más de padres que viven dentro de sus posibilidades que de una mansión que su familia no puede permitirse. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Mamá, por favor. Lo necesitamos. Tomé su mano a través de la mesa. No, cariño. ¿Lo quieres? Hay una diferencia. Carlos se apartó de la mesa abruptamente. Esto es ridículo. Te estamos ofreciendo un lugar para vivir, cercanía con tus nietos, una oportunidad de ser parte de algo significativo, y lo estás rechazando en nuestras caras. Permanece tranquila. Estoy declinando asumir millones en deuda potencial. No es lo mismo que rechazar a tu familia. ¿No lo es? Desafió, alzando la voz. Porque me parece que estás eligiendo tu cuenta bancaria sobre la felicidad de tu hija. Eso dolió, como él pretendía. Sofía miró entre nosotros, claramente dividida. Tomé un profundo respiro antes de responder. Crié a mi hija para que entendiera la diferencia entre felicidad y adquisición. Para reconocer que el valor no se mide por metros cuadrados o prestigio del vecindario. Me volví directamente a Sofía. ¿Fallé tan completamente en esas lecciones? Ella no pudo mirarme a los ojos. Carlos no había terminado. Hemos tolerado tu interferencia durante años, dijo fríamente. Acomodamos tus opiniones, tus visitas, tu presencia constante. La única vez que pedimos algo a cambio, ni siquiera puedes considerarlo. ¿Interferencia? Repetí en voz baja. ¿Así es como ves mi relación con mi familia? Sofía encontró su voz de nuevo. No quiere decir eso, mamá. Solo está decepcionado. No, creo que sí lo quiere decir, respondí, estudiando la cara de Carlos. Creo que finalmente está diciendo lo que siempre ha pensado. Carlos no me contradijo. En cambio, revisó su reloj teatralmente.
Necesitamos irnos a la muestra en 20 minutos. Los Pérez definitivamente harán una oferta si no lo hacemos. ¿Es esta realmente tu respuesta final, Elena? Me levanté, recogiendo mi bolso. Lo es. Les deseo suerte con la finca de los López, pero no estaré involucrada financieramente. Sofía me siguió hasta la puerta, su voz baja. Mamá, por favor reconsidera. Esto significa todo para Carlos. Para nosotros. Sé que crees eso, dije suavemente. Pero algún día entenderás la diferencia entre lo que construye una vida y lo que simplemente la decora. Mientras abría la puerta, Carlos llamó tras de mí, su voz afilada con desdén. No vuelvas aquí esperando que las cosas sean iguales, Elena. Las relaciones son de ida y vuelta. Si no nos apoyas, no esperes que te acomodemos. Me volví una última vez. Eso es un ultimátum, Carlos. ¿Apoyar tus ambiciones financieras o perder el acceso a mi familia? No respondió directamente. Todos tomamos decisiones. Tú has tomado la tuya. La amenaza quedó en el aire entre nosotros. Sofía parecía angustiada pero permaneció en silencio. Asentí una vez, entendiendo perfectamente, y caminé hacia mi coche con la cabeza en alto. Solo cuando estuve segura dentro, con las puertas cerradas, me permití sentir el impacto completo de lo que acababa de suceder y lo que podría seguir. El trayecto de regreso a mi apartamento pasó en un borrón. La amenaza velada de Carlos resonaba en mi mente. No vuelvas aquí esperando que las cosas sean iguales. ¿Realmente usaría a mis nietos como palanca? ¿Lo permitiría Sofía? La incertidumbre era casi peor que saberlo. Dentro de mi pequeño hogar temporal, me senté en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té que se había enfriado, y consideré mis opciones. La llamada telefónica que necesitaba hacer era tanto necesaria como intimidante. Después de varias respiraciones profundas, marqué a Miguel Torres de nuevo. No se tomaron bien el rechazo, expliqué después de relatar la confrontación de la mañana. No estoy sorprendido, respondió Miguel. El tipo de Carlos rara vez maneja el rechazo con gracia, especialmente cuando interfiere con sus planes. ¿Qué pasa ahora? Pregunt. ¿Con el fideicomiso de Juan? Eso depende enteramente de ti, dijo Miguel. Los fondos ya son accesibles. El papeleo está listo cuando tú lo estés. Y nadie sabe de esto excepto tú y yo. Juan fue explícito sobre la confidencialidad. La documentación del fideicomiso se guarda de manera segura en la caja fuerte de mi oficina. No existen registros electrónicos fuera de nuestro sistema seguro. Pensé en esto cuidadosamente. Me gustaría mantenerlo así por ahora. ¿Puedo preguntar por qué? Miguel sonó curioso más que crítico. Necesito entender qué pasa después, expliqué. ¿Cómo responden Carlos y Sofía cuando piensan que no tengo nada que ofrecerles? ¿Qué revela eso sobre nuestra relación en el futuro? Una prueba, observó Miguel. Un ejercicio de claridad, corregí suavemente. No puedo tomar decisiones informadas sobre mi futuro si no entiendo la realidad presente. Juan lo aprobaría, dijo Miguel después de un momento. Siempre valoró la evaluación clara sobre las ilusiones cómodas. Acordamos reunirnos la semana siguiente para revisar los documentos del fideicomiso en detalle. Mientras colgaba, llegó un mensaje de texto de Sofía. Carlos está molesto, pero se calmará. Dale espacio. Te quiero, mamá. No mencionó su muestra, si habían encontrado financiamiento alternativo, o si el sueño de la finca de los López se había evaporado, solo una solicitud de espacio para que me mantuviera al margen hasta que Carlos decidiera que estaba perdonada por mi desafío. No respondí. Los días siguientes pasaron en un extraño limbo. Me ocupé con trabajo voluntario en la biblioteca local, di largos paseos por las colinas y comencé a investigar opciones de vivienda. No en Galicia como inicialmente había planeado, sino aquí mismo en Madrid, no en el vecindario inmediato de Sofía, pero lo suficientemente cerca para mantener una relación con mis nietos, independientemente de la aprobación de Carlos. 5 días después de la confrontación, el timbre de mi apartamento sonó inesperadamente. A través del intercomunicador, escuché la voz emocionada de Pablo. Abuela, somos nosotros. Trajimos galetas. Los hice pasar de inmediato, con el corazón acelerado.
Sofía estaba en el pasillo con ambos niños, luciendo simultáneamente apenada y determinada. «Mamá, lo siento por aparecer así», comenzó mientras los hacía entrar. «Pero los niños han estado pidiéndote sin parar». Pablo me tendió una caja de panadería ligeramente aplastada. «Conseguimos las de chocolate con chispas que te gustan. Mis favoritas», confirmé, abrazándolos a ambos con fuerza. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!». Ana miró alrededor de mi modesto apartamento con ojos curiosos. «¿Por qué vives aquí ahora en lugar de con nosotros? Papá dijo que ya no quiere ser parte de nuestra familia». La pregunta inocente aterrizó como un golpe físico. Sofía hizo una mueca. «Ana, eso no es lo que quiso decir papá. Recuerda que hablamos de esto en el coche». Me arrodillé al nivel de los ojos de Ana. «Siempre querré ser parte de tu familia. Nada podría cambiar eso». Pablo frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué no podemos verte? Papá dijo que ahora estás muy ocupada». Miré a Sofía, que tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Nunca he estado demasiado ocupada para ustedes», les dije con firmeza. «Ni una sola vez. Por eso estamos aquí», intervino Sofía rápidamente. «Para arreglar las cosas. Los niños te extrañan. Yo te extraño». Dirigí a los niños hacia el pequeño televisor con promesas de chocolate caliente para acompañar nuestras galletas. Una vez que estuvieron instalados, llevé a Sofía al área de la cocina, manteniendo mi voz baja. «¿Qué les dijo exactamente Carlos?». Sofía jugueteó con su anillo de bodas. «Nada explícito, solo que necesitabas espacio de nuestra familia ahora mismo. Que tenías otras prioridades». «Eso es manipulador, Sofía. Son niños». «Lo sé», admitió. «Por eso los traje hoy, para mostrarles que no es cierto». Estudié el rostro de mi hija, notando las sombras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. «¿Qué pasó con la finca de los López?». Su expresión decayó. «Los Pérez la consiguieron. Vinieron con una oferta en efectivo total». Sin contingencias. No podíamos competir. Asentí, no sorprendida. ¿Y cómo tomó Carlos la decepción? No bien, admitió. Ha sido difícil, culpando a todos, principalmente a ti. ¿A mí? Levanté una ceja. No acepté la oferta de los Pérez. Lo sé, no es racional, suspiró Sofía. Pero Carlos se había convencido de que esta era nuestra gran oportunidad. Cuando se cayó, necesitaba a alguien a quien culpar. Terminé por ella. Se superará, insistió, aunque su tono carecía de convicción. Una vez que surja otra oportunidad, consideré mis próximas palabras con cuidado. Y hasta entonces, ¿debo ser persona non grata en tu casa? Sofía tuvo la decencia de parecer incómoda. Por eso estoy aquí, para decir que eso no es aceptable. Eres mi madre, la abuela de los niños. Carlos no puede decidir unilateralmente tu lugar en nuestras vidas. Una pequeña victoria, pero significativa. Gracias por eso, dije sinceramente. Pero, continuó vacilante, podría ser mejor si las visitas ocurren aquí por un tiempo o en parques, restaurantes, territorio neutral. Porque Carlos no me quiere en tu casa. Solo temporalmente, insistió, hasta que las cosas se calmen. Pensé en las innumerables cenas familiares que cociné en su cocina, los cuentos antes de dormir leídos en las habitaciones de los niños, las fiestas celebradas en su sala de estar. Todo ahora territorio prohibido porque me negué a arriesgar mi seguridad financiera. Eso no es una solución sostenible, Sofía. Lo sabes. Ella miró sus manos. ¿Qué opción tengo? Enfréntalo, suggerí suavemente. Recuérdale que el matrimonio es una sociedad, no una dictadura. Algo cruzó por su rostro. Miedo, resignación. No es tan simple. Nunca lo es, estuve de acuerdo. Pero permitirle que te aísle del apoyo, de la familia, es un territorio peligroso. No me está aislando, protestó, pero débilmente. Solo está herido. Las personas heridas aún pueden ser manipuladoras, cariño. Nos interrumpió Pablo llamando desde la sala, preguntando cuándo estaría listo el chocolate caliente. La conversación cambió a temas más ligeros mientras preparaba golosinas y pasaba un tiempo precioso con mis nietos. Charlaron sobre proyectos escolares,
amigos del vecindario y el viaje de esquí que aparentemente fue menos agradable de lo esperado. Papá trabajó todo el tiempo, confió Ana. Siempre estaba al teléfono hablando de cosas de negocios. Y la abuela Diana seguía diciendo que mi abrigo no era lo suficientemente bonito. Pablo añadió, hizo que mamá me comprara uno nuevo que era súper incómodo. Sofía me lanzó una mirada de disculpa. Mantuve mi expresión neutral, enfocándome en los niños en lugar de los comentarios sobre las dinámicas familiares de Carlos. Mientras se preparaban para irse 2 horas después, abracé a cada niño con fuerza, prometiendo verlos de nuevo pronto. Sofía se quedó en la puerta después de enviarlos al ascensor. He extrañado nuestras charlas, admitió en voz baja. Carlos no entiende ciertas cosas. No de la manera que tú lo haces. Siempre estoy aquí, le recordé. Eso no ha cambiado. Ella asintió, conteniendo lágrimas inesperadas. Te llamaré mañana para llevar a los niños a ese museo de ciencias que han estado queriendo visitar. Tal vez este fin de semana. Me encantaría. Mientras cerraba la puerta tras ellos, me sentía simultáneamente animada y preocupada. El vínculo con mi hija y nieto seguía fuerte, pero la influencia de Carlos creaba corrientes inquietantes. Su disposición a usar a los niños como peones emocionales, a reescribir la narrativa familiar para presentarme como la villana. Estas no eran las acciones de alguien temporalmente decepcionado. Reflejaban problemas de carácter más profundos que Juan aparentemente había reconocido mucho antes que yo. La salida al Museo de Ciencias se materializó ese fin de semana, seguida de helados y un paseo por los jardines botánicos. Carlos estuvo conspicuamente ausente, supuestamente debido a reuniones de fin de semana con posibles inversores. Los niños prosperaron en la atmósfera relajada lejos de los estados de ánimo cada vez más volátiles de su padre, que Sofía referenció oblicuamente durante el día. Solo está bajo mucha presión, explicó mientras observábamos a Pablo y Ana examinar plantas exóticas. El proyecto del paseo marítimo está tomando más tiempo para concretarse de lo esperado. Los inversores están dudosos. El estrés financiero afecta a todos de manera diferente, reconocí neutralmente. No suele ser así, insistió, aunque su tono carecía de convicción. Una vez que todo se asiente, dejé la frase colgada, no dispuesta a señalar el patrón que se volvía cada vez más claro. El comportamiento de Carlos era perfectamente agradable cuando las cosas iban a su manera. Cuando enfrentaba contratiempos o resistencia, surgía su verdadero carácter, titulado, manipulador, vengativo. Durante las siguientes 3 semanas, se estableció una rutina. Veía a los niños regularmente, pero siempre fuera de su casa. Sofía se unía a nosotros con frecuencia, nuestra relación fortaleciéndose a pesar de la evidente desaprobación de Carlos. Nunca discutimos directamente sus intentos de limitar mi participación. En cambio, Sofía trabajó alrededor de sus restricciones, encontrando formas creativas de mantener nuestras conexiones familiares sin desencadenar su resentimiento. Mientras tanto, me reuní con Miguel Torres para acceder formalmente al fideicomiso de Juan. Las cifras eran asombrosas, mucho más allá de lo que inicialmente había entendido. La inversión de Juan había crecido exponencialmente, resultando en activos cercanos a 4,2 millones de euros. Con la guía de Miguel, establecí una estrategia de inversión conservadora que generaría ingresos mensuales cómodos mientras preservaba el capital. ¿Entiendes lo que esto significa?, dijo Miguel mientras finalizábamos el papeleo. Tienes opciones ahora. Independencia financiera completa. Todavía lo estoy asimilando, admití. Todos estos años de presupuesto cuidadoso, estirando mi pensión de maestra. Juan quería que tuvieras libertad, enfatizó Miguel. Libertad para tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es necesario. La primera decisión importante llegó sorprendentemente rápido. Un pequeño pero elegante condominio en un edificio histórico renovado cerca del centro de las colinas salió al mercado. 3 habitaciones, techos altos, a poca distancia de parques y la biblioteca. El precio, 875,000 euros, habría sido imposiblemente inalcanzable semanas antes. Ahora podía comprarlo directamente y aún tener recursos sustanciales en reserva.
Después de ver la propiedad 2 veces y consultar con Miguel sobre el valor de la inversión, hice una oferta. Los vendedores aceptaron de inmediato. De repente, tenía un hogar permanente en Madrid, uno que me permitiría mantener relaciones cercanas con mis nietos independientemente de las maquinaciones de Carlos. No compartí de inmediato este desarrollo con Sofía o Carlos. En cambio, me enfoqué en el proceso de cierre, organizando inspecciones y papeleo necesarios. El cierre estaba programado para el 28 de febrero, coincidentemente el día antes de que expirara mi contrato de alquiler del apartamento. El momento parecía providencial, un nuevo comienzo exactamente cuando lo necesitaba. 2 días antes del cierre, durante nuestra hora regular salida de sábado con los nietos, Sofía mencionó casualmente: «Mamá, ¿has decidido qué harás cuando termine tu alquiler?» ¿Volverás a Galicia? Estábamos sentadas en un banco del parque, viendo a Pablo y Ana navegar por el equipo de juegos con creciente confianza. Había estado esperando el momento adecuado para compartir mis noticias. Este parecía tan bueno como cualquier otro. En realidad, he decidido quedarme en Madrid permanentemente, revelé. De hecho, he comprado un condominio no lejos de aquí. Los ojos de Sofía se abrieron. ¿Comprado? Pero, ¿cómo? Quiero decir, eso es maravilloso, pero el mercado inmobiliario aquí es muy caro. He sido cuidadosa con mi dinero, dije simplemente. Y esta fue la inversión correcta para mi futuro, para nuestro futuro como familia. ¿Eso significa que podemos visitarte en tu nueva casa?, llamó Ana, habiendo escuchado nuestra conversación desde el columpio cercano. Absolument, confirmé. Cada uno tendrá su propia habitación para pijamadas. Su entusiasmo fue inmediato y vocal. Sofía parecía simultáneamente complacida y confundida. No tenía idea de que estabas en posición de comprar una propiedad aquí, dijo en voz baja. Especialmente después de... Bueno, después de todo con Carlos y el préstamo. Hay una diferencia entre no poder y no querer, respondí suavemente. No podía arriesgarme a avalar una inversión incierta. Eso no significa que no tenga recursos propios. Sofía asintió lentamente, procesando esta información. ¿Cuándo podemos verlo? Cierro en 2 días. Después de eso, todos son bienvenidos en cualquier momento. Sunray, tal vez podrías ayudarme a elegir colores de pintura. Ana mencionó tu nuevo curso de diseño. La invitación, reconociendo su interés en desarrollo en diseño de interiores, algo que Carlos consistentemente desestimaba como un pasatiempo, claramente la tocó. Me encantaría, mamá. Esa noche, mi teléfono sonó inesperadamente. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Tras un momento de vacilación, respondí. Elena, comenzó sin preámbulos, su voz artificialmente agradable. Sofía me dice que hay que darte felicitaciones. Un nuevo condominio. Así es, confirmé, igualando su tono. Cierro el martes. Fascinant, continuó. Especialmente porque estabas tan preocupada por la seguridad financiera cuando discutimos la finca de los López. Uno casi podría pensar que estabas siendo selectiva sobre dónde inviertes tus recursos aparentemente sustanciales. La implicación era clara. Tenía dinero pero había elegido no ayudarlos. Tomé un profundo respiro antes de responder. Comprar un condominio modesto dentro de mis posibilidades es bastante diferente de avalar una hipoteca multimillonaria en una propiedad muy por encima de las tuyas. Señalé que entiendes la distinción. Lo que entiendo, respondió Carlos, su falsa amabilidad deslizándose, es que la familia apoya a la familia, o eso pensé. La familia también respeta los límites, contrarresté, o eso esperaba. Siguió un silencio tenso. Cuando Carlos habló de nuevo, su tono había cambiado a algo más calculador. Bueno, tal vez esta es una oportunidad para restablecer nuestras expectativas mutuas. De hecho, me gustaría invitarte a cenar mañana por la noche para aclarar las cosas, por así decirlo. El cambio repentino de actitud desencadenó sospechas inmediatas. ¿Solo nosotros dos? ¿Toda la familia? Claro. Sofía ya está planeando el menú. Los niños están emocionados de tenerte en nuestra casa de nuevo. Fue la primera invitación a su casa desde nuestra confrontación por el préstamo.
Aunque escéptica de los motivos de Carlos, no podía negar mi deseo de normalizar las relaciones por el bien de los niños. ¿A qué hora debería llegar? Las 7 sería perfecto, respondió Carlos. La cordialidad forzada de nuevo en su lugar. Tenemos mucho que discutir. Después de colgar, me senté en mi apartamento medio empacado, contemplando la inesperada rama de olivo de Carlos. Su rápida transición de resentimiento a reconciliación parecía sospechosa, especialmente dada su reacción al enterarse de la compra de mi condominio. ¿Qué había cambiado? ¿Qué esperaba ganar? La noche siguiente, llegué a su colonial puntualmente a las 7, llevando flores para Sofía y libros para los niños. Carlos abrió la puerta él mismo, saludándome con una calidez que parecía ensayada. Elena, bienvenida de nuevo, dijo expansivamente, tomando mi abrigo. Ha pasado demasiado tiempo. La casa olía maravilloso. El pollo con romero especial de Sofía y verduras asadas, una comida que reservaba para ocasiones importantes. La mesa del comedor estaba formalmente puesta, completa con la vajilla buena y copas de cristal normalmente guardadas en el gabinete. Todo en el ambiente sugería significancia, un marcado cambio de la actitud previa de Carlos. Sofía salió de la cocina, limpiándose las manos en un delantal. «Mamá, ¿estás aquí?» Me abrazó cálidamente, susurrando, «Gracias por venir. Significa mucho». Pablo y Ana bajaron las escaleras ruidosamente, actualizándome con entusiasmo sobre todo lo que había perdido en su vida hogareña. Desde los nuevos zapatos de ballet de Ana hasta la victoria en el proyecto de ciencias de Pablo, su alegría natural y sin filtros por tenerme de vuelta en su casa hizo que cualquier incomodidad con Carlos valiera la pena. Durante la cena, Carlos fue atento, comprometido, casi deferente, preguntando sobre mi condominio, indagando sobre mis planes para amueblarlo, incluso sugiriendo contratistas para renovaciones menores. El cambio dramático de su hostilidad previa era desconcertante, dejándome cada vez más curiosa sobre sus verdaderas intenciones. Después del postre, cuando los niños fueron excusados para terminar la tarea, Carlos finalmente reveló su propósito. Elena, comenzó, rellenando mi copa de vino sin preguntar. Sofía y yo hemos estado reflexionando sobre los eventos recientes, sobre cómo los desacuerdos familiares se convirtieron en una distancia innecesaria. Sofía asintió con seriedad a su lado. Te hemos extrañado aquí, mamá. La cosa es, continuó Carlos suavemente. Me he dado cuenta de que respondí mal a tu decisión sobre la finca de los López. Lo tomé como algo personal cuando fue simplemente una elección financiera. La admisión fue sorprendente, aunque su tono carecía de genuino arrepentimiento. Aún así, era más autoconciencia de la que esperaba de él. Aprecio eso, Carlos, respondí con cautela. De hecho, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tu decisión resultó ser premonitoria. Los Pérez ya están teniendo problemas con esa propiedad. Problemas de cimientos que la inspección pasó por alto. Daños extensos por agua. Una bala escovada. ¿De verdad? Lo siento por sus problemas, dije, sinceramente. Carlos desestimó con un gesto. Su desgracia, nuestra educación. Lo que me lleva a por qué queríamos hablar contigo esta noche. Miró a Sofía, quien asintió alentadoramente. Nos han presentado una oportunidad aún mejor, una que hace que la finca de los López parezca positivamente pedestre. Y ahí estaba, la verdadera razón de la reconciliación, la cena formal, el encanto excesivo, otra proposición financiera. Mantuve mi expresión neutral mientras Carlos continuaba. Las orillas del lago Oeste está desarrollando una comunidad exclusiva en el lado norte del lago. Solo 12 casas, todas construidas a medida, acceso a playa privada. El desarrollador es un viejo compañero de Harvard. Nos está ofreciendo la primera selección de lotes. Suena como una oportunidad maravillosa, dije. Es más que maravillosa, entusiasmó Carlos, ahora completamente en modo de ventas. Es transformadora. Estas propiedades se apreciarán al menos un 40% en 5 años. Las oportunidades de networking por sí solas. Senadores tienen casas de verano en esa área. Elena, CEOs, personas que pueden abrir puertas para mis proyectos. Sofía intervino, claramente ansiada.
Las escuelas allí son las mejores del estado. Mamá, Pablo podría unirse a su programa avanzado de ciencias. Ana tendría acceso a su academia de artes. Miré entre ellos. Estas dos personas que amaba de maneras tan diferentes. Mi hija genuinamente emocionada por las oportunidades para sus hijos. Su esposo calculando el potencial de ascenso social de una dirección prestigiosa. Los lotes solos están yendo por 1-2 millones, continuó Carlos. Los costos de construcción sumarán otros 2 a 3 millones dependiendo de los acabados, pero Javier, mi amigo de Harvard, está dispuesto a reservar el lote principal frente al lago para nosotros con solo un 30% de anticipo. Eso sigue siendo una suma sustancial, observé. Exactamente por eso queríamos discutir esto contigo, respondió Carlos sin perder el ritmo. Dado tu reciente compra de propiedad, está claro que tienes recursos significativos. Recursos que podrían ser aprovechados para el avance colectivo de nuestra familia. Ahí estaba, el verdadero propósito de la velada expuesto. No reconciliación, sino reconocimiento, no disculpa, sino oportunidad. Carlos no había cambiado. Solo había ajustado tácticas. ¿Estás sugiriendo que contribuya a esta compra? Dije más que pregunté. Una inversión, corrigió Carlos rápidamente. Tendrías equidad en la propiedad, y por supuesto, habría espacio para ti, no solo una casa de invitados, sino una suite completa para suegros con entrada separada, arquitectónicamente integrada, pero independiente. La oferta se presentaba como generosa, una inclusión en lugar de un pensamiento secundario. Sin embargo, la dinámica subyacente seguía sin cambiar. Mi valor para su familia medido por la contribución financiera en lugar de la conexión relacional. ¿Han considerado que una casa personalizada de 3 a 4 millones podría estar más allá de su situación financiera actual? Pregunté suavemente, particularmente con el proyecto del paseo marítimo aún en desarrollo. La sonrisa de Carlos se tensó ligeramente. Por eso precisamente el apoyo familiar importa en momentos críticos. La dirección correcta, las conexiones correctas, estas cosas aceleran el éxito. Esto no es solo una casa, es una plataforma de lanzamiento. Tomé un sorbo cuidadoso de vino, considerando mi respuesta. Sofía observaba ansiosamente, claramente atrapada entre las ambiciones de su esposo y su conciencia de mi reciente establecimiento de límites. Carlos, comencé, dejando mi copa. ¿Qué pasaría si declino participar en esta inversión? Su expresión parpadeó brevemente antes de recuperar la compostura. Esperaría que pudiéramos separar las decisiones financieras de las relaciones familiares mejor de lo que lo hicimos anteriormente. Eso fue lamentable. Lamentable rapidity. Sin embargo, aquí estamos de nuevo con mi inclusión en esta familia aparentemente condicionada a la contribución financiera. Eso no es justo, mamá, intervino Sofía. Te invitamos esta noche porque queremos reconstruir nuestra relación. ¿Al pedirme inmediatamente una inversión de 1 millón de euros? Sí, Neo. La ofensiva de encanto de Carlos flaqueó visiblemente. Pensé que apreciarías ser incluida en las oportunidades familiares, dado tu inesperada liquidez financiera. La frase captó mi atención de inmediato. ¿Mi inesperada liquidez financiera? ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Una breve mirada reveladora pasó entre Carlos y Sofía. Mi hija parecía incómoda, pero Carlos continuó. Tu compra de condominio, explicó. Obviamente, indica recursos más allá de lo que previamente entendíamos. Entiendo. Doblé mi servilleta cuidadosamente. ¿Y me invitaste a cenar esta noche para reconectar con la familia o para acceder a esos recursos? La pregunta directa quedó en el aire. Sofía parecía angustiada mientras la expresión de Carlos se endurecía en algo más familiar. La mirada calculadora que llevaba cuando las negociaciones de negocios no procedían según lo planeado. No veo por qué esas tienen que ser mutuamente excluyentes, respondió ahora a la defensiva. La familia apoya las aspiraciones de los demás. Interesante, dije en voz baja. Cuando necesitaba apoyo navideño, solo inclusión, no asistencia financiera, ese principio no se aplicaba. Mamá, eso no es justo, protestó Sofía débilmente. ¿No lo es? Me volví hacia ella directamente. Cariño, ¿qué pasa si digo no a las orillas del lago oeste?
¿Seguiré siendo bienvenida en tu casa? ¿Tendré acceso a mis nietos? ¿O volveré a ser una inconveniencia, relegada a visitas supervisadas en lugares neutrales? Carlos se levantó abruptamente. Creo que estás reaccionando exageradamente, Elena. Nadie está amenazando nada sobre tu relación con los niños. ¿No lo están? Desafy permaneciendo sentada. Porque la historia sugiere lo contrario. Sofía miró entre nosotros, claramente angustiada. ¿Podemos no hacer esto, por favor? Mamá, nadie te está presionando. Si las orillas del lago oeste no es adecuada para ti como inversión, lo entendemos. Pero Carlos ya no se molestaba con pretextos. En realidad, no lo entiendo. Si tienes los medios para ayudar a asegurar el futuro de tus nietos y eliges no hacerlo, eso es una declaración sobre prioridades. El futuro de mis nietos no depende de una dirección frente al lago, respondí uniformemente. Depende de padres estables y amorosos que vivan auténticamente dentro de sus posibilidades. La cara de Carlos enrojeció. Así que, estás rechazando de nuevo. Estoy declinando financiar tus ambiciones de ascenso social, aclaré. No es lo mismo que negarme a apoyar a mi familia. Él rió amargamente. Juegos semánticos. La conclusión es que tienes medios pero no los compartirás. Tu cómodo condominio importa más que las oportunidades de tu hija. Carlos, suplicó Sofía, claramente mortificada. Mamá no nos debe apoyo financiero, ¿verdad? Él la desafió, volviéndose hacia ella ahora. Después de todo lo que hemos hecho, las fiestas en las que la hemos incluido, el acceso a los niños, la invitación permanente a funciones familiares. La máscara se había deslizado por completo ahora, revelando la naturaleza transaccional del concepto de familia de Carlos. Sentí una profunda tristeza, no solo por mí, sino por Sofía y los niños, viviendo con alguien que veía las relaciones como arreglos de negocios, el amor como apalancamiento. Creo que debería irme, dije en voz baja, levantándome. Gracias por la cena, Sofía. Estuvo deliciosa. Carlos se interpuso entre mí y la puerta. ¿Eso es todo? ¿Solo te vas sin siquiera considerar nuestra propuesta, sin ofrecer alternativas? Encontré su mirada con firmeza. La he considerado. Mi respuesta es no. No porque no pueda, sino porque no habilitaré decisiones financieras que crean inestabilidad para mi hija y nietos. No sabes nada de estabilidad, se burló. Tu carrera de enseñanza de clase media, tus inversiones modestas. ¿Crees que eso te califica para darme lecciones sobre planificación financiera? Carlos, Sofía Jadio. Eso es suficiente. Pero él estaba demasiado ido, la frustración superando la cautela. Tu hija se casó conmigo específicamente para escapar de tu mundo estrecho y limitado. ¿Lo sabías? Quería las conexiones, las posibilidades, el estilo de vida que nunca podrías proporcionar. Las palabras crueles aterrizaron precisamente como pretendía. Miré a Sofía, cuyo rostro reflejaba horror y vergüenza. ¿Es eso cierto? Preguntó suavemente. No, insistió de inmediato. Me casé con Carlos porque lo amaba. Todavía lo amo, añadió, aunque la declaración sonaba hueca incluso para mis oídos. Carlos rió despectivamente. El amor es bonito. El avance es esencial. ¿Crees que ella quiere que tus nietos crezcan en tu mediocridad de clase media, trabajando para otros toda su vida, sin acceder nunca a la verdadera oportunidad? Lo que pienso, respondí con notable calma, es que defines la oportunidad de manera muy diferente a como lo hago yo. Y tal vez de manera diferente a como lo haría mi hija si fuera libre de hablar con honestidad. El comentario tocó un nervio. Carlos se acercó más, su voz baja y cortante. No presumas saber lo que mi esposa piensa o quiere. A diferencia de ti, yo proveo para ella. Avanzo sus intereses. Aseguro su futuro. ¿Presionando a su madre por dinero que no puedes permitirte gastar? Preguntó suavemente. ¿Arriesgando la inestabilidad financiera para mantener las apariencias? La cara de Carlos se contorsionó con ira. Feed. Has dejado tu posición clara. Ahora sal de mi casa. Carlos, no, lloró Sofía, agarrando su brazo. Mamá, por favor.
No lo dice en serio. Está estresado por los plazos del proyecto. Recogí mi bolso, tranquila a pesar del tumulto. Está bien, Sofía. Creo que todos necesitamos espacio para reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante. Mientras me dirigía hacia la puerta, Pablo apareció en las escaleras, Ana agarrando su mano, ambos en pijamas con expresiones preocupadas. ¿Por qué están todos gritando?, preguntó Pablo, su voz pequeña. ¿La abuela ya se va? Forcé una sonrisa. Solo voy a casa, cariño. Los veré a ambos muy pronto. ¿Lo prometes? Preguntó Ana ansiosamente. Papá dijo la última vez que tal vez no volvieras. Carlos tuvo la decencia de parecer incómodo ante la inocente repetición de su manipulación por parte de su hija. Caminé hacia las escaleras y me arrodillé a su nivel de ojos. Nada, absolutamente nada, podría evitar que los viera, les aseguré. Los amo a ambos más que a nada en este mundo. Carlos Carrasco. Niños, a la cama ahora. La abuela se va. Su tono no dejaba espacio para discusiones. Después de abrazos rápidos, los niños se retiraron arriba, lanzando miradas preocupadas por encima de sus hombros. Sofía me siguió hasta la puerta, sus ojos llenos de lágrimas. No siempre es así, susurró con urgencia. La presión del proyecto, los problemas de financiación, está sacando lo peor de él. Toqué su mejilla suavemente. O revelando la verdad de él, sugerí. La presión no crea carácter, Sofía. Lo expone. Ella se estremeció ligeramente, incapaz de refutar lo que ambas sabíamos. Te llamaré mañana, prometió. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, rodeada de cajas medio empacadas para mi inminente mudanza, sentí una inesperada sensación de claridad. La velada había sido dolorosa pero iluminadora. La máscara de Carlos se había deslizado por completo, revelando la naturaleza transaccional de su visión del mundo. Más importante aún, Sofía lo había presenciado, e incluso brevemente se había opuesto a ello. A la mañana siguiente, como prometió, Sofía llamó. Su voz estaba apagada, apenada. Mamá, lo siento mucho por anoche. Carlos estuvo completamente fuera de lugar. Sí, lo estuve de acuerdo, sin suavizar la verdad. Pero tal vez fue necesario. Ahora todos entendemos dónde estamos. No quiso decir esas cosas sobre por qué me casé con él, insistió. Solo estaba desahogándose por el estrés del proyecto. 2 inversores se retiraron la semana pasada. Todo el desarrollo podría estar en peligro. Absorbí esta información cuidadosamente. La presión financiera revela prioridades, Sofía. Presta atención a lo que se está revelando. Siguió un largo silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Creo que he cometido un terrible error. La vulnerabilidad en su voz me rompió el corazón. ¿Qué quieres decir, cariño? Todo, admitió. La casa que apenas podemos permitirnos. Las escuelas privadas que están agotando nuestro presupuesto. Las obligaciones sociales que nos mantienen corriendo en una rueda de hámster. Hizo una pausa, luego añadió el detalle más revelador. Anoche después de que te fuiste, encontré a Carlos al teléfono con su madre, preguntando si podía liquidar algunos activos para ayudar con el anticipo de las orillas del lago oeste. No sabía que estaba escuchando. ¿Qué pasó? Ella se negó, dijo. Había intentado advertirle sobre casarse por debajo de sus perspectivas y no seguiría financiando sus intentos de superar esa desventaja. La crueldad de la evaluación de Diana García no me sorprendió, pero su franqueza sí lo hizo. Lo siento mucho, Sofía. Cuando me vio, estaba furioso. Me acusó de espiar. Dijo que si tan solo te hubiera convencido de contribuir, no habría tenido que suplicarle a esa vieja amargada. Su voz se quebró ligeramente. Luego dijo algo que no puedo dejar de pensar. ¿Qué fue? Dijo. Tu madre podría resolver todos nuestros problemas si quisiera. El hecho de que no lo haga prueba que realmente no le importa tu futuro. El tono de Sofía cambió de dolor a algo más duro. Ahí fue cuando me di cuenta de que nos ve a todos, como nada más que recursos financieros, no personas, no familia, solo activos o pasivos potenciales. La realización, aunque dolorosa,
Era necesaria. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Enferma, admitió. Y luego enojada, realmente enojada. Le dije que él era el que no se preocupaba por mi futuro, que endeudarnos por apariencias no era amor, era vanidad. Su voz se fortaleció mientras relataba la confrontación. Le pregunté por qué mi madre debería financiar sus ambiciones cuando su propia madre no lo haría. Eso realmente lo alteró. Puedo imaginarlo, dije en voz baja. Salió furioso, no regresó a casa hasta después de las 3. Tomó un profundo respiro. Mamá, necesito preguntarte algo importante y necesito completa honestidad. Siempre, prometí. ¿Tienes dinero? No sé, algo más allá de tu pensión de maestra y la venta de la casa, porque el condominio en este mercado. Se desvaneció, claramente incómoda con la pregunta directa. Consideré mi respuesta cuidadosamente. El fideicomiso seguía siendo conocimiento privado, pero Sofía merecía algo de verdad sobre mi situación. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.